Buenas, el tema que nos compete hablar el día de hoy es sobre los ecosistemas. La vida en el planeta se sustenta en las relaciones que hay entre los seres vivos y su ambiente, las cuales generan un intercambio continuo de materia y de energía. Por esto, ningún ser vivo puede vivir aislado e independiente del ambiente que lo rodea. Tenemos entonces que se entiende como el ecosistema como el conjunto de interacciones que se dan entre los organismos y el medio ambiente donde viven. Este ecosistema puede ser desde una laguna, una ciudad, una isla, un prado, una plaza, entre otros. Los ecosistemas están formados por dos componentes, un componente biótico y un componente abiótico. Los componentes bióticos constituyen todos los seres vivientes que forman parte del ecosistema. Todos los organismos vivientes nacen, se alimentan para crecer y desarrollarse, responden a estímulos, se adaptan al medio donde viven, se reproducen y finalmente mueren. Cada especie, conformada por un grupo de organismos que habitan en el ecosistema, constituye una población biológica. A su vez, las diversas poblaciones biológicas de un ecosistema que se relacionan entre sí es lo que forman las comunidades biológicas. Continuamos. Los componentes abióticos son los elementos que no tienen vida y forman el ambiente de los organismos, y estos son el medio, formado por el fluido que rodea y envuelve a los organismos. Existen dos tipos de medios. El aéreo, para todos los organismos que viven sobre la superficie terrestre, y el acuático, para los organismos que viven dentro de los cuerpos de agua. Continuamos. El sustrato está formado por la superficie sobre la que se fijan, se apoyan o se desplazan los organismos, como es el suelo, el sedimento sumergido en los lagos y los mares o en las columnas de agua. Los factores ambientales abióticos, formados por elementos como el agua, el aire y la luz, por los factores como la temperatura, la humedad y los vientos, los minerales, los gases y las partículas del aire, entre otros. La luz solar y el ecosistema influye sobre los diversos procesos en la vida, tanto en animales como en plantas. Ejemplo de ellos tenemos lo siguiente. La luz interviene en la fotosíntesis, la cual es utilizada por los vegetales para producir sustancias alimenticias y liberar oxígeno. También a través de la alternancia del día y de la noche se establecen los ritmos circadianos, como uno de ellos es el canto matutino de las aves cantoras, o los patrones de actividades diurnas y nocturnas y crepusculares que se ven en algunas aves. La duración del día y de la noche y factores como la temperatura ambiental a lo largo del año hace que muchas especies animales migren o determinen en los periodos de floración de las plantas. También la luz solar determina los fototropismos de muchas plantas y los movimientos de algunas especies de animales, y además permite a una gran cantidad de ellos percibir imágenes. Aquí tenemos en esta fotografía una medusa que es bioluminiscente, que se encuentra en las profundidades marinas, y lo importante de esto es que un mecanismo especializado para la orientación de algunas especies marinas. Continuamos. La temperatura y el ecosistema. La temperatura también es un factor fundamental para un ecosistema, ya que esta no solo condiciona la posibilidad de vida, sino que también la afecta en mayor o menor grado. En general, la vida es posible
entre varios grados bajo cero para el límite inferior hasta los 50 grados centígrados aproximadamente para el límite superior. Si se sobrepasa estos límites, los organismos pueden morir por congelación en el primero de los casos o por desnaturalización de la proteína debido a altas temperaturas. Vamos a ver los siguientes ejemplos de las diferentes adaptaciones de los seres vivos a la temperatura. En el caso del humano, cuando hay aumento de la temperatura, la sudoración. Pero existe el jadeo en animales como perros, lobos y primates cuando la temperatura se incrementa. Las plantas transpiran y tiende a aumentar la transpiración a medida que se incrementa la temperatura. Tenemos también el desarrollo de barreras corporales para combatir el frío extremo, tales como pelos y capas de grasa en los mamíferos o de plumas en las aves. Existe una estrategia utilizada en algunos animales de latitudes altas, como es la construcción de escondrijos bajo la tierra y la reducción del metabolismo para combatir el frío y las épocas invernales. Algunos animales, para incrementar su temperatura, hacen ejercicio muscular, como es el aleteo intenso de las abejas en épocas invernales. Seguimos. El tema del suelo constituye el sustrato sobre el cual viven numerosos seres vivientes. Es de gran importancia para los seres vivos, ya que sobre él se asientan las especies vegetales, que además sirven como base de sustentación de las especies de animales terrestres. Y en el caso de los humanos, el hombre ha desarrollado sistemas de cultivo y de cría para su alimentación y provecho. En ellos podemos ver las siguientes características. El suelo tiene materia orgánica, que son compuestos sólidos, provenientes de restos de plantas y animales que al ser desintegrados por los microorganismos son incorporados al suelo para formar un rico extracto de sustancias nutritivas, que es lo que conforma el humus, que le confiere fertilidad. Además de esto contiene agua, que es el componente líquido del suelo, y en ella se encuentran disueltas las sustancias orgánicas y distintas sales minerales, como es el caso del cloruro de sodio y el de potasio. Además, tenemos también el aire, que es un componente gaseoso que tiene el suelo, que ocupa pequeños espacios conocidos como poros o intersticios, y la materia inorgánica que proviene de la roca madre, que se desintegra en partículas de diferentes tamaños. El aire y el ecosistema, es importante entonces estudiar que el aire es una mezcla de gases que forma la atmósfera. Esta influye sobre los seres vivos de los ecosistemas de la siguiente manera. El oxígeno gaseoso es importante para la vida de animales y plantas, ya que gracias a él se obtiene energía para realizar sus funciones a través de la oxidación de los componentes de los alimentos. Además, los animales y plantas terrestres tienen estructuras específicas para intercambiar oxígeno y el dióxido de carbono con el aire. El dióxido de carbono del aire es utilizado por las plantas para producir alimentos mediante la fotosíntesis. Y de paso, el aire es el medio de transporte para animales como las aves e insectos. Y estas especies presentan las adaptaciones para desplazarse en el aire, como son las alas, que le permite superficies amplias para el planeo y la sustentación. Además, el viento transporta y dispersa granos de polen, semillas y esporas de plantas. Y también es responsable del desplazamiento de las nubes, por lo que es esencial para la distribución del agua sobre la tierra. Y con esto terminamos el tema del aire. Continuamos con el tema del agua, que es uno de los componentes abióticos más importantes de los ecosistemas, ya que las principales interacciones que se dan entre los seres vivos con el agua son los siguientes, en cualquiera de los estados que se encuentre el agua. El agua líquida disuelve las sustancias minerales, haciéndola más accesible
para ser incorporados en los cuerpos de los vegetales y animales, como es el caso de que las sales disueltas en el agua son absorbidas por las raíces de las plantas, o las sales y azúcares que son transportados dentro de los organismos en soluciones líquidas. Muchas reacciones bioquímicas son necesarias para su buen funcionamiento de los seres vivos en medios acuosos. Los organismos habitan en medios acuáticos, tienen adaptaciones específicas para la vida bajo el agua, como son estructuras que les permiten flotar, aletas y respiran branquialmente. Y los procesos en los cuales se desplaza el agua en el ambiente influyen también sobre el clima y también sobre los ecosistemas. Entre las interrelaciones en los ecosistemas tenemos que los ecosistemas no son entidades estáticas sino dinámicas y son susceptibles de sufrir alteraciones ante variaciones ambientales más o menos severas. Esta capacidad de cambio está asociada a la forma en la cual interactúan los componentes bióticos y abióticos entre sí. Según el impacto de cualquier factor ambiental sobre el sistema, esto puede ajustarse para lograr un nuevo equilibrio anterior o, por el contrario, si el impacto es severo, llevarlo a una nueva situación de equilibrio que le permita mantenerse. Algunos ejemplos de interacciones dinámicas son los siguientes. Las lluvias condicionan el tipo de vegetación de un lugar, pero la vegetación influye sobre la humedad atmosférica y por consiguiente sobre las precipitaciones. Muchos lugares pueden albergar cierto tipo de especies, pero esto no sucede debido a que existen barreras geográficas, como una montaña, un río o un lago o el mar, que les impide su acceso o la colonización de estas zonas. Según la presión de la depredación, los animales que se alimentan de otros en los ecosistemas pueden acabar con ellos y verse entonces obligados a migrar o a morirse de hambre. Así estas poblaciones pueden regularse dependiendo del número de la relación de depredadores y presas. Y para superar cambios en las condiciones ambientales, los seres vivos pueden responder con ajustes en sus comportamientos, hábitos o costumbres. Es así que alteraciones son significativas cuando los individuos que no se pueden adaptar mueren y solo sobreviven aquellos individuos que tienen la capacidad para soportar las nuevas condiciones ambientales. Y con esto terminamos el tema de ecosistemas el día de hoy. Muchas gracias por su atención.